Bueno, aquí tenemos el programa que halla el promedio de tres números. En el primer recuadro de lectura tenemos, bueno, puse ahí bienvenido al programa que promedia tres números. Luego puse que dijera digite el primer número. Al primer número le pusimos como nombre un uno en romano. Luego que ponga, que diga que digite el segundo número. Ahora que bueno, el segundo número va a tener el nombre del 2 en romano. Ahora dice que digitemos el último número o el tercero. Y aquí el nombre que va a tener es el 3 en romano. Eh, bueno, a lo de promedio le pusimos que sumara la variable uno con la variable 2 más la variable 3 y todo, o sea, el resultado. Por eso lo puse en paréntesis, lo dividiera en 3. Y por último nos muestra el promedio. Y ya, ahora así funcionaría. Y nos suelta el promedio. Fin. Bueno, aquí tenemos el programa que halla el área y el perímetro de una habitación. En el primer recuadro de lectura tenemos, bueno, nos dice bienvenido al programa que halla el área y el promedio de tu habitación. Luego, ay, espere. Luego nos pregunta cuántos metros de largo tiene nuestra habitación. Y esto lo pusimos como la variable uno en número romano. Luego nos pregunta cuántos metros de ancho tiene su habitación. Y esta sería la variable 2 en romano. Aquí en lo que es el proceso o asignación tenemos bueno, el perímetro que suma la variable aquí, la variable uno dos veces y la variable 2 dos veces también porque es el perímetro de un cuadrilátero es lado por, o sea, la suma de todos sus lados. Y en área, bueno, tenemos aquí lo que es la variable uno por la variable 2 ya que, como sabemos, el área de un cuadrilátero es su base por su altura. Bueno, ya en el siguiente recuadro nos muestra el perímetro en metros y luego el área de nuestra habitación en metros cuadrados. Y así sería... ¿Qué? Y así sería el, el programa. Bueno, nos dice bienvenidos. Nos pregunta el largo de la habitación. En mi caso tengo 3 metros. Y de ancho tiene 4. Le damos a continuar y ya y nos dice que nos halla el perímetro de la habitación y el área y nos los da en metros cuadrados. Y ya, final. Bueno, aquí tenemos el programa que halla el cubo del número digitado. Bueno, aquí en el primer recuadro tenemos bienvenido al programa que muestra el cubo de un número digitado y su proceso. Luego tenemos otro que nos pregunta el número que deseamos calcular. Aquí tenemos la variable num, que sería el número que deseamos elevar al cubo. Luego un texto que nos dice, bueno, nos recuerda que cuando un número es elevado al cubo, este debe ser multiplicado por sí mismo tres veces. Bueno, aquí tenemos el proceso, que sería, bueno, cubo es igual a la variable num por la variable num por la variable num. Y bueno, luego tenemos un texto que nos dice que
Así que se debe multiplicar número, o sea, la variable num por la variable num por la variable num, que sería lo que nos mostraría en la pantalla, ¿no? El número que ingresamos por el número que ingresamos y otra vez el número que ingresamos. Y para finalizar nos muestra el resultado, cuyo resultado es, y nos muestra lo que es el proceso cubo. Y ya, final. Bueno, y así sería eh, dándole play. Bienvenido al programa que muestra el cubo de un número digitado y su proceso. Vamos a continuar. ¿Cuál es el número que desea calcular? Vamos a poner 4. Nos recuerda que cuando un número es elevado al cubo, este debe ser multiplicado por sí mismo 3 veces. Entonces nos dice que se multiplica 4 por 4 por 4 y nos da el resultado del cubo, que sería 64. Y listo. Bueno, ahora tenemos el programa que haya el área del círculo. Tenemos el primer recuadro que nos dice bienvenido al programa que calcula el área de un círculo y muestra su proceso. El segundo nos pregunta el radio del círculo. Y aquí tenemos la variable r, que vendría siendo pues el radio del círculo. Bueno, aquí tenemos una aclaración que sería lo que es la fórmula del área del círculo para la ayuda del programa a la persona. Aquí tenemos cómo quedaría la fórmula si reemplazamos r en la fórmula por el número que nos dieron, ¿no? Que fue digitado. Aquí está el proceso que sería que el área es igual a 3.1416, que sería pi por r, que sería igual a r al cuadrado. Y por último tenemos el, el resultado, que nos muestra, bueno, ya el área del círculo. Entonces ahora vamos a probarlo. Nos pregunta el radio del círculo, vamos a poner que son, digamos, 5 centímetros. Nos hace la explicación, reemplaza y nos da el área del círculo. Y fin. Bueno, aquí tenemos el programa que toma dos números, los suma, los resta, los multiplica y los divide. ¿Qué hicimos? Bueno, la bienvenida en el primer recuadro de qué trata el programa. Luego nos pide que que digitemos el primer número, que lo ponemos como variable 1 en romano. Luego le decimos que nos digite el segundo número a la persona que esté utilizando el programa y esto lo ponemos como la variable 2 en romano. Aquí tenemos los procesos, la suma de, bueno, variable 1 más variable 2, la resta variable 1 menos variable 2, la multiplicación variable 1 por variable 2. Y bueno, como aquí no hay más espacio, aquí está el segundo proceso, que sería la división, que sería variable 1 dividido en variable 2. Bueno, aquí ya nos comienza a mostrar los resultados. Que pusimos la ¿qué? El apóstrofe, resultado de la suma, dos puntos, coma, variable 1, coma, apóstrofe más, apóstrofe, coma, variable 2, coma, apóstrofe igual, apóstrofe, coma, suma, y pues eso sería ya la base para todos. Solo cambiamos el nombre del proceso y lo que son los signos y si nos dice suma o división para cada uno de pues las lecturas. Aquí lo podemos ver que cambiamos suma por resta y los signos. Lo mismo con la multiplicación e igual con la división. Entonces aquí tenemos ya el programa funcionando. Bueno, bienvenido al programa. Nos pide que digitemos el primer número, ponemos 50. El segundo número le ponemos 5. Nos da la suma, los valores y el resultado. Ahora nos da la resta.
y tenemos ya la multiplicación y por último la división. Y eso sería todo con este programa. Bueno, aquí tenemos el programa que convierte un valor ingresado de centímetros a pulgadas y pies. No, tenemos lo que es la bienvenida al programa, como siempre, bueno, como lo venimos haciendo. Aquí nos pregunta cuál es el valor en centímetros, la variable centímetros, que es el valor que ingresamos, nos muestra el valor ingresado en centímetros. Aquí tenemos los procesos, las pulgadas serían los centímetros dividido en 2,54, que es la fórmula que utilizamos en la vida real, o sea, para la vida diaria. Y los pies, sería ft, son, bueno, los centímetros, la variable cm dividido en 30,48. Y ya, ahora tenemos estos que nos muestran, o sea, lo muestran a la persona que utiliza el programa, eh, a cuánto equivalen pulgadas y luego a cuánto equivalen pies. Entonces vamos a probar. Bueno, nos da la bienvenida, nos pregunta el valor, le vamos a poner que es 55. Bueno, nos dice el valor que ingresamos en centímetros y ahora nos dice a cuántas pulgadas equivalen 55 centímetros. Y ahora nos dice a cuántos pies equivale 55 centímetros. Y eso sería todo. Bueno, aquí tenemos el programa que convierte grados Celsius a grados Fahrenheit. Bueno, en el primer recuadro tenemos la bienvenida. Bueno, y lo que es el programa en sí, bienvenido al convertidor de grados Celsius a grados Fahrenheit. Eh, en la segunda tenemos la pregunta que sería ¿cuál es el valor en grados Celsius? Luego tenemos la variable que es C, que serían los grados que son ingresados por la persona que lo utiliza. Ahora tenemos lo que nos dice cuál es el valor que... Bueno, aquí tenemos el programa que haya el área y el perímetro de una habitación. En el primer recuadro de lectura tenemos, bueno, nos dice bienvenido al programa que haya el área y el promedio de tu habitación. Luego, ay, espere. Luego nos pregunta cuántos metros de largo tiene nuestra habitación. Y esto lo pusimos como la variable 1 en número romano. Luego nos pregunta cuántos metros de ancho tiene su habitación. Y esta sería la variable 2 en romano. Aquí en lo que es el proceso o asignación tenemos bueno, el perímetro que suma la variable aquí, la variable 1 dos veces y la variable 2 dos veces también porque es el perímetro de un cuadrilátero es lado por, o sea, la suma de todos sus lados. Y en área, bueno, tenemos aquí lo que es la variable 1 por la variable 2 ya que, como sabemos, el área de un cuadrilátero es su base por su altura. Bueno, ya en el siguiente recuadro nos muestra el perímetro en metros y luego el área de nuestra habitación en metros cuadrados. Y así sería... ¿Qué? Y así sería el, el programa. Bueno, nos dice bienvenidos. Nos pregunta el largo de la habitación. En mi caso tengo 3 metros. Y de ancho tiene 4. Le damos continuar y ya y nos dice que nos halla el perímetro de la habitación y el área y nos los da en metros cuadrados. Y ya, final. Bueno, aquí tenemos el programa que halla el cubo del número digitado.
Bueno, aquí en el primer recuadro tenemos bienvenido al programa que muestra el cubo de un número digitado y su proceso. Luego tenemos otro que nos pregunta el número que deseamos calcular. Aquí tenemos la variable num, que sería el número que deseamos elevar al cubo. Luego un texto que nos dice, bueno, nos recuerda que cuando un número es elevado al cubo, este debe ser multiplicado por sí mismo 3 veces. Bueno, aquí tenemos el proceso, que sería, bueno, cubo es igual a la variable num por la variable num por la variable num. Y bueno, luego tenemos un texto que nos dice que así que se debe multiplicar número, o sea, la variable num por la variable num por la variable num, que sería lo que nos mostraría en la pantalla, ¿no? El número que ingresamos por el número que ingresamos y otra vez el número que ingresamos. Y para finalizar nos muestra el resultado, cuyo resultado es, y nos muestra lo que es el proceso cubo. Y ya, final. Bueno, y así sería eh, dándole play. Bienvenido al programa que muestra el cubo de un número digitado y su proceso. Vamos a continuar. ¿Cuál es el número que desea calcular? Vamos a poner 4. Nos recuerda que cuando un número es elevado al cubo, este debe ser multiplicado por sí mismo 3 veces. Entonces nos dice que se multiplica 4 por 4 por 4 y nos da el resultado del cubo, que sería 64. Y listo. Bueno, ahora tenemos el programa que haya el área del círculo. Tenemos el primer recuadro que nos dice bienvenido al programa que calcula el área de un círculo y muestra su proceso. El segundo nos pregunta el radio del círculo. Y aquí tenemos la variable r, que vendría siendo pues el radio del círculo. Bueno, aquí tenemos una aclaración que sería lo que es la fórmula del área del círculo para la ayuda del programa a la persona. Aquí tenemos cómo quedaría la fórmula si reemplazamos r en la fórmula por el número que nos dieron, ¿no? Que fue digitado. Aquí está el proceso que sería que el área es igual a 3.1416, que sería pi, por r, que sería igual a r al cuadrado. Y por último tenemos el, el resultado, que nos muestra, bueno, ya el área del círculo. Entonces ahora vamos a probarlo. Eh, Nos pregunta el radio del círculo, vamos a poner que son, digamos, 5 centímetros. Nos hace la explicación, reemplaza y nos da el área del círculo. Y fin. Bueno, aquí tenemos el programa que toma dos números, los suma, los resta, los multiplica y los divide. ¿Qué hicimos? Bueno, la bienvenida en el primer recuadro de qué trata el programa. Luego nos pide que que digitemos el primer número, que lo ponemos como variable 1 en romano. Luego le decimos que nos digite el segundo número a la persona que esté utilizando el programa y esto lo ponemos como la variable 2 en romano. Aquí tenemos los procesos, la suma de, bueno, variable 1 más variable 2, la resta variable 1 menos variable 2, la multiplicación variable 1 por variable 2. Y bueno, como aquí no hay más espacio, aquí está el segundo proceso, que sería la división, que sería variable 1 dividido en variable 2. Bueno, aquí ya nos comienza a mostrar los resultados. Pusimos la ¿qué? El apóstrofe, resultado de la suma, dos puntos, coma, variable 1, coma, apóstrofe más, apóstrofe, coma, variable 2, coma, apóstrofe igual, apóstrofe, coma, suma, y pues eso sería ya la base para todos. Solo cambiamos
el nombre del proceso y lo que son los signos y si nos dice suma o división para cada uno de pues las lecturas. Aquí lo podemos ver que cambiamos suma por resta y los signos. Lo mismo con la multiplicación e igual con la división. Entonces aquí tenemos ya el programa funcionando. Bueno, bienvenido al programa. Nos pide que quitemos el primer número, ponemos 50. El segundo número le ponemos 5. Nos da la suma, los valores y el resultado. Ahora nos da la resta. Y tenemos ya la multiplicación. Y por último la división. Y eso sería todo con este programa. Bueno, aquí tenemos el programa que convierte un valor ingresado de centímetros a pulgadas y pies. No, tenemos lo que es la bienvenida al programa, como siempre, bueno, como lo venimos haciendo. Aquí nos pregunta cuál es el valor en centímetros, la variable centímetros, que es el valor que ingresamos, nos muestra el valor ingresado en centímetros. Aquí tenemos los procesos, las pulgadas serían los centímetros dividido en 2,54, que es la fórmula que utilizamos en la vida real, o sea, para la vida diaria. Y los pies, sería ft, son, bueno, los centímetros. La variable es m dividido en 30,48. Y ya, ahora tenemos estos que nos muestran, o sea, le muestran a la persona que utiliza el programa eh, a cuánto equivale en pulgadas y luego a cuánto equivale en pies. Entonces vamos a probar. Bueno, nos da la bienvenida, nos pregunta el valor, le vamos a poner que es 55. Bueno, nos dice el valor que ingresamos en centímetros y ahora nos dice a cuántas pulgadas equivalen 55 centímetros. Y ahora nos dice a cuántos pies equivale 55 centímetros. Y eso sería todo. Bueno, aquí tenemos el programa convertidor de grados Celsius a grados Fahrenheit. Bueno, en el primer recuadro tenemos la bienvenida. Luego tenemos la pregunta que es cuál es el valor en grados Celsius. Ahora tenemos la variable c. Eh, y que... Y... puta. Bueno, aquí tenemos el programa que convierte grados Celsius a grados Fahrenheit. Bueno, en el primer recuadro tenemos la bienvenida. Bueno, y lo que es el programa en sí. Bienvenido al convertidor de grados Celsius a grados Fahrenheit. Eh, en la segunda tenemos una pregunta que sería ¿cuál es el valor en grados Celsius? Luego tenemos la variable que es c, que serían los grados que son ingresados por la persona que lo utiliza. Ahora tenemos lo que nos dice cuál es el valor que ingresó en grados Celsius. Y aquí tenemos el proceso de los grados Fahrenheit, que sería F igual a los grados Celsius por 1.8 más 32. Y por último tenemos la respuesta, que nos da lo que son los grados Celsius a cuánto equivalen en grados Fahrenheit. Entonces lo vamos a probar. Y bueno, nos da la bienvenida. Nos pregunta el valor en grados. Vamos a poner 40 grados Celsius. Nos dice que ingresamos 40 grados Celsius. Y nos da el resultado en grados Fahrenheit. Y finalizamos.